Ayer se cumplió un mes de la inundación, hoy un mes y un día. Y hablando de, ayer hice una introducción al iniciar el programa sobre lo que la inundación nos dejó, lo que la inundación se llevó, y generalmente entre esas dos puntas pasan un montón de historias que tienen que ver con la vida diaria. Y la diaria nuestra es mirarnos en las calles, saber que fuimos y que somos protagonistas de algo que nos va a marcar para siempre, que va a estar en nuestros recuerdos, que hemos visto cosas muy feas, que estamos padeciendo algunos coletazos, muchas personas, de lo que sucedió, otros tratando de ponerse de pie, algunos diciendo la verdad, fuimos privilegiados. No nos pasó nada, pero rápidamente pudimos ir a asistir a quienes lo necesitaban. Y allí se suceden un montón de situaciones y un montón de aristas que son destacables. Como por ejemplo ayer hablaba con la enfermera Malarro del Hospital Pena, de la sección de neonatología, y ella daba cuenta de ese mes que había transcurrido. Y un vecino de la ciudad, como seguramente vos que estás escuchando, le pasó lo mismo, y me parece que es el grueso de las personas, que me entró agua en la casa, casi 50 centímetros, 60, 70, un metro. Y ver en un momento de tomar la decisión de decir, me tengo que ir porque me lleva puesto. Y te vas sabiendo que ya está. ¿Qué se siente darle vuelta al presente para enfrentar lo incierto? Estoy en contacto con Gastón Martínez. Gastón Martínez es un bahiense como vos, vecino de nuestra ciudad, que le pasó esto. Le empezó a entrar agua en la casa y en un momento le dijo a la familia, nos tenemos que ir. Pero quiero que lo escuches a él, y seguramente en esta historia, en mayor o menor medida, van a estar muy consustanciados muchas personas que les ha pasado lo mismo, que han tenido que tomar decisiones, de las que impensadamente pensaron en algún momento que iban a tener que tomar. Gastón, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda. ¿Qué es? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? ¿Todo Hola bien? A todos. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, mirá qué lindo arrancar la charla 31 días después. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué loco, ¿no? Sí, en realidad, te tengo que ser honesto, la tranquilidad para nosotros empezó a horas nomás de haber abandonado la casa. Cuando supimos que estábamos todos bien, familia y amigos, la verdad que ahí, como digo yo, la estantería se acomoda en un segundo. Desde el momento que vos sentís que puede peligrar tu gente, ya está. La estantería de la vida, que digo que hay un montón de cosas y que a veces no las tenemos todos en el orden que tienen que estar, ¿no? Nos levantamos a la mañana y nos miramos al espejo y nos decimos, qué suerte que me levanté, que pude venir hasta acá solo. Pero bueno, porque nos parece que es natural. Pero esto que pasó también es natural, también está dentro de las posibilidades de la vida. Y cuando estas cosas te suceden, es donde yo creo que volvés a poner las cosas en el lugar que tienen que estar. Por eso es que seguramente no es que no haya dolido, no es que no te genere angustia, pero viendo otras realidades, nosotros pertenecemos del 100% de la gente que le agarró el agua, capaz que al 70%, a esa gente que le entró el agua a la casa y que no está llorando a su gente, ¿no? Que creo que esa es la peor parte. Tal cual. ¿Nos contás cómo fue? ¿En qué momento le dijiste a tu mujer, a tus hijos, nos tenemos que ir? ¿Y cuál fue la reacción? O sea, y también la lucidez y la frialdad de decir, me tengo que ir de acá. Hay mucha gente que se quedó y la pasó realmente mal, o terminó en el hospital, o no tomó la decisión de decir, cierro la puerta, me salvo yo y lo material veremos qué pasa. ¿Nos contás? Sí, mira, justo en tu introducción hablabas de la gente del Pena, de esta enfermera, y así empezó la mañana nuestra, con esa información, escuchándolo por la radio, viendo lo que estaba pasando, y pensamos que íbamos a ser ajenos a esto. Vivimos, para que la gente se ubique, detrás del Parque de Mayo, en calle José Ingeniero, en 1200, estamos entre lo que sería el Comando, en Florida, y el terraplén de las vías. Veíamos pasar agua por la calle, sí escuchamos que llovió toda la noche con la intensidad que escuchamos todo, y en un segundo el agua empezó a pasar por arriba del terraplén, nos avisa un vecino,
miro por la ventana y el agua seguía corriendo como tiene que correr por la calle, pero la veo que se frena y que el agua empezó a ir hacia el otro lado. Desde ese momento voy y le digo a Andrea, nos tenemos que ir de casa porque nos inundamos. Fausto, con nuestro hijo de 20, ya estaba despierto, Mora aún dormía. Le digo, Fausto, levantate que nos vamos porque nos vamos a inundar. De ese momento, hasta que volví a mirar por la ventana, habrá pasado 40 segundos, un minuto, ya pisé agua dentro de casa. Y la casa está retirada, debe estar a unos 20 metros del frente. Cuando le dijiste a tu hijo, Fausto, levantate que nos inundamos, ¿qué te dijo tu hijo? Él estaba despierto, reaccionó en 2 segundos. Levantó, se vistió, agarró nuestra perra y ya habrá tardado 2 minutos en salir y ya el agua él la tenía en la cintura en la calle. Por eso digo, el tiempo para nosotros fue algo que determinó tomar la acción. Mora la desperté tratando de no asustarla. Mora, nos tenemos que ir porque nos vamos a inundar. El miedo nuestro era que se nivelara el agua del terraplén de las vías con calle Florida, para los que conocen más o menos la zona, y nuestra casa iba a quedar por debajo del agua. Claro. Por completo. Mora se levantó, se cambió, parte salió Fausto, sale Andrea atrás. En un segundo estábamos saliendo con Mora atrás de ellos, habrá sido, no un segundo no, pero habrá sido un minuto más, y ya cuando abrí la puerta ya teníamos agua en casa a unos 25 centímetros, y cuando abrí la puerta el agua estaba esperando entrar. Claro. Así que cuando volví a abrir la puerta ya vimos que empezaron a flotar los sillones, las sillas, todo. Y en ese momento dijiste, no, me quedo para ver qué salvo o salgamos porque esto es peor. No, en ningún momento atinaste a decir, me doy vuelta, agarro alguna otra cosa más y me la llevo. No, nunca. Lo único que, esto lo cuento y creo que me quedó una vuelta hace mucho tiempo, no sé si fue con las inundaciones de Santa Fe o de Chivilcoy, recuerdo que son las que se inundaron y recuerdo haberlas escuchado. A una persona le hicieron una nota que decía, estaba muy angustiada porque había perdido su historia. Dice, se nos fueron las fotos, se nos fue la historia de la familia. Y lo único que hice, tenemos un registro en un disco duro, como si fuera un pendrive grande, los videos y las imágenes de los chicos cuando eran bebés. Uh-huh. De ahí hasta sus primeros años, los actos de escuela, todo. Fue lo único que agarré. Agarré eso, el celular, para estar comunicados, y salimos. Nunca pensé en lo que dejaba atrás, porque lo que dejaba era material, mi familia ya estaba afuera. Entonces nunca, es más, ni siquiera miramos para atrás, ninguno de los 4 miró para atrás a ver lo que le estaba pasando a la casa. No se dudó, fue tan rápido, esto que te cuento, esta secuencia de que vi que el agua podía llegar a entrar, a que terminamos de salir y ya cuando pisamos el agua en la calle la teníamos casi en el pecho, habrán sido 4 minutos, no más que eso. En 4 minutos tenías el agua en el pecho caminando por la calle y te dirigiste hacia... ¿Mm? Y nosotros nos autoevacuamos al comando, uh-huh, que lo tenemos a 200 metros. Claro. Fuimos los primeros en llegar, es más, la guardia ni siquiera estaba informada que podíamos llegar porque el acceso era por el otro lado y atrás nuestro empezaron a caer un montón de vecinos. Y fue muy muy rápido, no hubo tiempo, viste, la gente dice los autos, lo que no, por lo menos en nuestro caso nunca miramos hacia atrás, miramos hacia adelante de salir. Cuando llegaste al comando o al batallón y estuviste en ese lugar sabiendo que estaban los 4 con tu perro, ¿en qué pensaste? Porque tenés familia, tenés tus vecinos que también tenés muy buena relación. Mirá, nosotros estábamos en contacto con el vecino de enfrente, que tiene Santiago, tiene su matrimonio con un nene de 7 años, y llego a la guardia y no lo veo. Nosotros lo último que hablamos fue, Santiago, vámonos para el comando que nos inundamos. Cuando llego, veo que no está en la guardia, y nada, volví corriendo, y ya cuando volví corriendo ya ahí enfrenté el agua, porque nosotros cuando salimos de casa salimos a favor de la corriente. Claro. Entonces era mucho más sencillo. Pero cuando veo la magnitud, ahí sí pensé en el desastre, digo, acá nos tapamos en agua. Llego hasta la casa de él, a los gritos llamándolo, pero no... Perdóname, Gastón, estoy charlando con Gastón Martínez, que es vecino bahiense, que sufrió las inundaciones como muchísimas personas, con el agua hasta el pecho, tuvo que salir de su casa y se guareció en el batallón de comunicaciones, en el comando Quinto Cuerpo en primera instancia. Y después pegó la vuelta y se fue a buscar al vecino. ¿No te dijeron no vayas? ¿Tu familia no te dijo no vayas? ¿Por qué el impulso de ir sabiendo que la crecida era grande y era un peligro ir
por el medio de la calle? No, a ver, sí, mis hijos fueron los primeros que me dijeron que no vaya. Pero bueno, estaba convencido de que por donde iban no se unían muchos riesgos, o por lo menos, qué sé yo, capaz que lo pienso ahora, si me volviera a suceder lo miraría distinto. Pero nada, es un impulso, no hay un porqué, ¿no? Si vos me preguntás, lo hiciste, nada, vi que él no estaba, que habíamos estado en comunicación con él, y pensé, si no puede salir, si no puede abrir las puertas. Ya para esto teníamos con algunos datos de gente que estaba, por ejemplo, en el barrio de mi mamá, cerca de donde está mi mamá. Había algunos videos circulando de una mujer que no podía abrir la puerta. Y nada, volví, es instintivo. Creo que somos animales de manada y el protegernos está en nuestro instinto, me parece, no sé, o por lo menos lo siento así. Uh-huh. ¿Y llegaste a lo de tu vecino y pudiste tomar contacto con él? ¿Cómo fue? ¿Te costó? Sí, no me escuchaba, lo veo, en un momento veo que salen por la ventana, sale su perro, ellos dos, y su hijo. Alcanzo a agarrar a su mascota, al perro que lo traía Maris, su mamá, y nada, me pareció que era barro, no era la gente que lo vivió seguramente lo tiene muy presente, no era un agua que vos podías ver lo que sucedía abajo, o lo que estaba pasando, lo que corría por abajo del agua. Me dio miedo de que se cayera, no lo vemos más. Le saqué a su hijo del brazo, se lo pedí, y caminamos, en 100 metros ya estábamos a resguardo. Claro. Estábamos en un lugar, así que todo sucedió muy rápido, muy rápido. Y bueno, cuando llegaron y estuvieron a resguardo, y después cuando empezó a drenar un poco más el agua, ¿qué tiempo transcurrió? Porque en el medio ya se hablaba de vandalismo, de robo, bueno, de la parte oscura de toda esta tragedia. ¿Tenías ganas de ir a tu casa, de revisar cómo estaba, por supuesto? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que pudiste ir a tu casa? Nosotros tuvimos, hago un paréntesis, porque voy a decir por qué estoy tan tranquilo también. Nosotros cuando llego al comando, yo había estado en contacto con mi mamá. Mi mamá tiene 78 años, vive sola, y lo último que hablé con ella fue que estaba con el agua en su casa, estaba con el agua en la cintura, que no le dejaba abrir la puerta de la habitación, y su ventana tiene rejas, o sea que no podía salir, que el agua estaba subiendo. Eso fue lo último que pude, se cortó la comunicación y no pude tener más noticias de ella hasta después de 2 horas y media, creo. Qué desesperación. Así que ella, por suerte, la pudo un vecino. En esto que me preguntabas vos, de si por qué volví por mi vecino. Cuando yo volví por mi vecino, alguien después de eso fue por mi mamá. Claro. Alguien que ni conozco, que no tenemos vínculo, pero simplemente se enteró a través de la gente que se empezó a contactar y se arriesgó. Fue hasta allá, entró, sacó el ventiluz del baño y entró a buscar a una persona que no conocía. Arriesgó su vida por alguien que no conocía, como muchísimo. Mucho más que yo. Sí, tal cual. Mucho más que yo. Entonces, por eso me preguntaba y creo que eso sucede, por esto, porque somos comunidad, y lo vimos en la solidaridad de la gente, en un montón de gente que se arriesgó, que fue a la búsqueda, y lamentablemente vimos un caso donde alguien, donde no terminó como nos hubiera gustado a todos, ¿no? Sí. Este chico que iba trabajando y que quiso poner al resguardo a las nenas que no eran sus hijas, y al final no fue el que esperábamos todos. Uh-huh. Pasó un mes y un día. ¿Qué conclusión sacás? Porque entraste a tu casa con tu familia, te arremangaste, empezaste a sacar el barro, a ordenar las cosas, a decir esto no sirve más, esto sí, pero sirve saber que te tenés como familia, ¿no? Que decís que invencibles somos, o qué lindo que nos encontramos en nuestra casa y salimos adelante y estamos en pie, y de a poquito, y pasan 30 días y ya estás contando dolor, pero anécdotas al fin. Seguro, como yo digo, va a ser una cicatriz en la familia, va a ser una cicatriz en la ciudad. Nos cuesta, me lo planteo a veces, si esto no hubiera tocado a nosotros solo, hubiera sido más sencillo también, porque vos salís y no está el dolor de toda una ciudad, y acá la verdad que nos atraviesa todo, a los que nos tocó y a los que no les tocó también, ¿no? Porque la ciudad vivimos en una ciudad gris ahora, que va a llevar mucho tiempo recuperarse. ¿Y qué me queda? Que la vida son 2 días. Nosotros
llegábamos una semana antes de unas vacaciones, donde todo estuvo fantástico, y de golpe estábamos tapándonos con una frazada en el comando y pensando que no nos había quedado nada de la casa. Después de eso, otra cosa que rescato es los vínculos. El día sábado, eso fue el viernes, como todos sabemos, el sábado a la mañana eran 20 personas adentro de mi casa ayudándonos. Y esa red de contención hace imposible que te caigas. Por eso, si vos decís, ¿qué me queda? Me quedan los vínculos, los amigos, la familia, mensajes de todos lados, gente queriendo ayudar, gente que venía a casa y que colaboro. Mirá, andalo de mi vieja que ella necesita allá también. Claro. Eso te queda. Y después, como te decía, esto que tirás y te das cuenta que necesitas un cuarto o el 10% de lo que tenés. Eso me queda. Ahí está, necesitas un 10% de lo que tenés. Lo que tenés, que es lo esencial, es el sentirse vivo, el sentirse vinculado, el saber que tenés a tu familia, que tenés a tus seres queridos, que independientemente de un contacto frecuente o no, cuando la situación amerita está esa mano, como la vivimos muchísimos bahienses, y esto es lo importante. Bueno, y ahora continuar, hay que seguir. ¿Lo charlan con frecuencia en la familia? Cuando se sientan a comer, cuando están compartiendo algo, es un tema recurrente, se va diluyendo. Alguna frase que te haya dicho quizás alguno de tus hijos, decir, mirá lo que me dijo, o en algún momento que te haya quedado. Sí, la charla es constante, porque creo que todavía Bahía, no sé cuántos temas tenemos hoy que no sean de inundación. Aparte, cuando estás en tu casa, levantás la vista y la ves en los muebles que tenés que rehacer, la ves en las paredes, la ves en lo que no está, en lo que tiraste. Así que sí, eso es una constante. Y mira, con respecto a mis hijos, mi primer postura fue, como te decía, tiene 20 para 21 y 17 cumplimos ahora. Y mi primera postura fue, no tenemos que mostrarle, y se lo planteé a Andrea, digo, no tenemos que mostrarle a los chicos que estas cosas te pueden doblar la mano, ¿no? Que te pueden doblar el codo, te pueden doblar el brazo y no dejarte avanzar. Digo, por lo menos primero por ellos tenemos que mostrarle de que se sale para adelante. Y la verdad que no fue necesario, porque sí lloraron como lloramos nosotros al ver esa imagen de la casa cuando volvés y ves todo embarrado, todo sucio, ves cosas tuyas que sabes que no las vas a recuperar, pero al otro día estaban trabajando a la par nuestra y haciéndose de madrugada, diciéndole, bueno, chico, basta, vamos a dormir ya por hoy, ya está, mañana tenemos que seguir. Así que me quedo con eso, me quedo con esa imagen y con eso, que creo que te vuelvo a repetir, es lo único que se necesita. Ahí está. Se necesita el vínculo, y ahí te das cuenta que cuando los pibes están bien criados, ¿no? Bueno, yo esto te lo digo yo, porque cuando suceden este tipo de actitudes es que ha habido una crianza y un cultivar de valores que afloran este tipo de actitudes. Por eso uno siempre dice que el fruto nunca cae lejos del árbol, y si cae y germina con más fuerza, y también con mayor entereza. Bueno, y este es un ejemplo cabal de ello. Bueno, Gastón, yo te agradezco que me hayas atendido, que nos hayas contado la verdad de muchas personas. Te elegí a vos porque nos conocemos, y aparte porque como dijiste muy bien, forma parte del 80% de las personas que le entró mucha agua a la casa, perdió un montón de cosas, estuvo en situaciones e incertidumbres muy complicadas, incluso sabiendo ver si tu mamá, por ejemplo, estaba bien o no, y todo tuvo un final relativamente positivo dentro de todo. Y la vida continúa, y después este ejemplo que me parece que es sumamente importante de darle batalla absolutamente a todo, porque lo importante es tenernos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros vínculos más cercanos, y tenernos para continuar transitando por esta vida que nos da diferentes tipos de alegría, de tristezas, de sorpresas, de sopapos, bueno, de todos los matices. En este caso el sacudón que no nos sienta,
pero nos hace caminar con mayor firmeza como ustedes. Totalmente, totalmente. Y Sebastián, creo que hay algo que por ahí vas a decir que Consuelo sonso, ¿no? Pero la verdad nosotros pudimos volver a nuestra casa, estamos viendo cómo recuperamos cosas, no sé, se llevó los autos, yo soy viajante, vos lo sabés, y bueno, estamos viendo a ver qué nos paga el seguro, pero yo pienso, no son grandes las preocupaciones que tenemos, pienso en un montón de gente, y pienso en el día después, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la inundación y mi miedo es un montón de gente que quede sin que se le tienda una mano. Hay gente que ese viernes a la mañana tenía su autito cargado quizá con sus herramientas, un hombre de oficio, que ese viernes pensaba en salir a trabajar para poder arrimar el plato de comida a su casa, y ese hombre se quedó sin auto, capaz que se quedó sin herramientas, se quedó sin su casa, y sin posibilidad de reconstruirse, porque quizás hasta tiene un entorno que lo está sufriendo igual o peor que él. Entonces, nada, digo que por ahí como sociedad y como ciudad no debemos olvidarnos de lo que pasó y no pensar de que ya salimos. Hay un montón de gente que va a necesitar una mano bien fuerte que lo sostenga de acá hasta que pueda rehacerse. Coincido totalmente. Sí, no es un rato, no son los 30 días. Hay gente que va a necesitar 1 año o 2 años en recuperar el día a día, de tener la chance de poder volver a tener un poco de lo que tenía para volver a arrimar ese plato de comida diaria y poder hacerse, como vos dijiste, en su vida diaria. Hay que estar muy atentos, más empáticos que nunca y con la mano siempre tendida para ayudar al prójimo. Gastón, te mando un gran abrazo. Gracias, para vos, para Andrea, para los chicos, gracias por prestarte a charlar un rato sobre esto que te sucedió, que es común a un montón de bahienses y de gente que la ha pasado mal y que sigue caminando con entereza y con fuerza para rehacerse. Bueno, gracias a ustedes por considerar mi palabra. Por favor, te mando un gran abrazo. Abrazo grande. Gastón Martínez, damnificado del temporal de 7 de marzo, como seguramente muchos de ustedes que están escuchando y que están diciendo, sí, yo todavía estoy sacando cosas de casa, los muebles detonados, algunas cosas que perdí, recuerdos que no van a volver más, ni hablar de vidas, por favor, de la incertidumbre de no saber de tus seres queridos por un rato largo, de mirarlo al costado y ver que tu familia está ahí, y eso es realmente reconfortante, y poder caminar con entereza, con paso firme, sabiendo que en la vida tenemos... cuando nacemos nada, simplemente un grito de acá estoy en el mundo, y después un montón de cosas que nos hacen muy confortables, y cuando la vida te sacude decís, bueno, celebro estar vivo con los míos, con los que quiero, y también poder ayudar a las personas que también, por más que no las conozca, por instinto, por solidaridad, por empatía, lo hago. La vida misma.